La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 35. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 4 al 10 de noviembre. ¿Cómo se ayuda a los que han sido sacados de la congregación? Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Cómo ve Jehová a quienes cometen un pecado y no se arrepienten? Jehová no es un Dios permisivo, ni tolera los pecados. Él espera que respetemos las justas normas que nos ha dado en la Biblia. Claro está, no espera perfección de nosotros porque sabe que somos imperfectos. Pero al mismo tiempo rechaza a los hombres irreverentes, que convierten la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para su conducta descarada. Judas 4. Pregunta B. ¿Qué desea Jehová? Como vimos en los artículos anteriores, la Biblia deja muy claro que Él desea que todos lleguen a arrepentirse. Segunda de Pedro 3:9. Párrafo 3. Pregunta A. Según la Biblia, ¿qué se debe hacer cuando alguien comete un pecado grave y no se arrepiente? Si alguien comete un pecado grave y no se arrepiente, a los ancianos no les queda más opción que seguir el mandato de 1 Corintios 5:13. Saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Pregunta B. Si una persona no se arrepiente, ¿por qué podemos decir que ella misma ha elegido ser sacada de la congregación? Porque se ha negado a aceptar la ayuda que los ancianos le han ofrecido repetidas veces. Sus acciones demuestran que ha decidido no obedecer los mandatos de Jehová. Párrafo 4. Pregunta. Cuando se saca a una persona de la congregación, ¿por qué se hace un anuncio? Se hace un anuncio para informar a la congregación que esa persona ya no es testigo de Jehová. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo debemos ver a quien ya no es testigo de Jehová y por qué? Aunque no socializamos con él, no lo vemos como un caso perdido, sino como una oveja que se ha perdido y que puede volver al rebaño. No olvidemos que en algún momento le dedicó su vida a Jehová. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué pasos dan los ancianos para ayudar a alguien que ha sido sacado de la congregación? Cuando el comité de ancianos le informe a la persona que no podrá seguir formando parte de la congregación, le explicarán los pasos que debe dar para volver. Pero eso no es todo. En la mayoría de los casos, le dirán que les gustaría volver a reunirse con ella unos pocos meses después para ver si ha cambiado de actitud. Si dice que sí, en esa siguiente reunión los ancianos la invitarán con cariño a arrepentirse y regresar. ¿Y si en ese momento no ha cambiado de actitud? Aún así, los ancianos en el futuro seguirán haciendo esfuerzos de manera periódica por reunirse con ella. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo imitan los ancianos la compasión de Jehová al tratar a la persona que ha sido sacada de la congregación? Cuando los israelitas de la antigüedad eran desobedientes, Jehová no se quedaba de brazos cruzados esperando a que volvieran. Más bien, daba el primer paso y trataba de ayudarlos incluso antes de que mostraran cualquier signo de arrepentimiento. Al igual que Jehová, los ancianos desean de corazón que la persona se arrepienta y vuelva a la organización y no le hacen difícil dar ese paso. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda la parábola del Hijo Perdido a comprender mejor la compasión de Jehová? Recordemos también la parábola del Hijo Perdido, de la que hablamos en el segundo artículo de esta serie. Tan pronto como su padre alcanzó a verlo, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. Cuando un pecador regresa, hay felicidad en el cielo y también en la tierra. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué cariñosa invitación les hace Jehová a quienes han cometido un pecado grave? Todo lo que hemos analizado hasta ahora ha dejado claro que Jehová no tolera que quien comete un pecado grave y no se arrepiente siga formando parte de la organización. Al mismo tiempo, Él no le da la espalda a esa persona,
sino que quiere que regrese. En Oseas 14:4 leemos cómo ve Jehová a quienes se arrepienten. Sanaré su infidelidad. Los amaré por voluntad propia, porque mi furia se ha alejado. Párrafos 10 y 11. Pregunta. ¿Cómo tratan de ayudar los ancianos a las personas a las que se sacó de la congregación en el pasado? Los ancianos tratarán de localizar y visitar a todas estas personas. Cuando las visiten, incluso se ofrecerán a orar con ellas y las animarán con cariño a regresar a la congregación. Si alguien lleva muchos años fuera de la organización, está claro que en sentido espiritual estará muy débil. Por eso, si dice que desea volver, los ancianos pueden decidir que algún hermano o hermana le dé clases de la Biblia, incluso aunque todavía no haya sido readmitido. Párrafo 12. Pregunta A. ¿En qué situaciones deben tener los ancianos una precaución especial? Hay algunas situaciones en las que los ancianos deben tener una precaución especial antes de readmitir a alguien, como por ejemplo si fue culpable de abuso de menores, si cometió apostasía o si tramó poner fin a un matrimonio. En esos casos, los ancianos tienen que asegurarse de que esté arrepentido de verdad. Pregunta B. ¿Por qué no debemos afirmar que quienes cometen ciertos tipos de pecados nunca podrán recibir la misericordia de Jehová? Debemos comprender que Jehová aceptará de nuevo en su pueblo a cualquier persona que se arrepienta de corazón y deje de cometer pecados graves. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo tratamos a quien se censura, pero cómo tratamos a quien se saca de la congregación? Como vimos en el artículo anterior, a veces se hace un anuncio de que alguien ha sido censurado. En ese caso, podemos seguir relacionándonos con él porque sabemos que se ha arrepentido y ha dejado de cometer el pecado. Ahora bien, la situación es muy diferente cuando se saca a alguien de la congregación. En ese caso, dejamos de relacionarnos con él y ni siquiera comemos con él. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué debe decidir cada cristiano basándose en su conciencia educada por la Biblia respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación? Está claro que no vamos a socializar con ella, pero los cristianos pueden usar su conciencia educada por la Biblia para decidir si invitarán a alguien que fue sacado de la congregación, quizás un familiar o alguien que solía ser un amigo cercano, a una reunión de congregación. Párrafo 15. Pregunta. ¿A quiénes se refiere 2 de Juan 9 a 11? 2 de Juan 9 a 11 dice: Nadie que va más allá de las enseñanzas del Cristo y no permanece en ellas, tiene a Dios. El que sí permanece en esas enseñanzas es el que tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo reciban en sus casas ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones. El contexto indica que estos versículos se refieren a apóstatas y a los que promueven activamente la mala conducta. Párrafos 16 y 17. Pregunta A. ¿Qué desea Jehová que hagan los pecadores? Ezequiel 18:32 dice: No me causa ningún placer la muerte de nadie, afirma el Señor soberano Jehová. Así que regresen a mí y vivan. Quiere que los pecadores se reconcilien con Él. Pregunta B. ¿Cómo pueden los ancianos colaborar con Jehová? ¿Y qué privilegio tienen los ancianos de poder colaborar con Jehová en ayudar a arrepentirse a quienes han cometido un pecado grave? ¿Qué contestaría? ¿Por qué es necesario sacar de la congregación a algunas personas? ¿Cómo pueden los ancianos imitar la compasión de Jehová? ¿Qué debe decidir cada cristiano basándose en su conciencia educada por la Biblia respecto a las personas que han sido sacadas de la congregación? Fin del artículo.